¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Geomundo. Hoy es 27 de agosto. Yo soy Jorge Antonio Chávez y voy a estar presentando el programa el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar sobre temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la Convención Nacional Demócrata que ha nominado a Kamala Harris como candidata presidencial en la carrera presidencial de los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre la situación en el Medio Oriente y también sobre la situación en Pakistán, donde ha habido un ataque terrorista de gran calado en este importante país del sur de Asia. Pero vamos a comenzar hablando de los Estados Unidos, porque el candidato republicano estadounidense Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas para debatir con la candidata del partido, Kamala Harris, el próximo 10 de septiembre. El expresidente aseguró que las reglas del enfrentamiento serán las mismas que las fijadas durante el cara a cara con el entonces aspirante demócrata Joe Biden. Entre ellos, que no haya público durante el debate y con el micrófono abierto solo para el que tiene el uso de la palabra. Esto ocurre a tan solo unos días que el Partido Demócrata oficializara la candidatura de Kamala Harris. Además de la divulgación de un sondeo que la vicepresidenta supera por poco al multimillonario expresidente estadounidense. Bueno, sin ninguna duda, la Convención Nacional Demócrata es uno de los eventos más importantes para la política estadounidense. En este evento ha participado, por supuesto, la ahora ya oficialmente nominada como candidata presidencial Kamala Harris, quien es vicepresidente de los Estados Unidos actualmente, sino que también participó el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle Obama. Fue, por supuesto, un evento que no estuvo exento de controversias, porque no se dejó participar a un orador palestino. La cuestión palestina es sensible para el pueblo progresista de los Estados Unidos, para el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, y se entiende que es una causa a la cual se debe mostrar solidaridad, pero por supuesto no se puede perder de vista que existe un lobby pro-israelí que es bastante fuerte en la política de los Estados Unidos. La situación política en los Estados Unidos se ha reconfigurado tras la decisión del presidente Joe Biden de desistir de la candidatura, ¿no? Que fue un anuncio que hace en el mes de julio. Ya venía recibiendo durante meses presión de parte del establishment político de los Estados Unidos y de sectores muy influyentes del Partido Demócrata, también los financistas, porque una campaña electoral como la de los Estados Unidos no puede sostenerse sin fondos de campaña, sin el dinero de los aportantes, y ciertamente tenían muchísimas dudas con respecto no solo a la capacidad del presidente Biden de poder desempeñarse en la presidencia, sino de poder afrontar la campaña en contra de un expresidente Trump que había salido fortalecido de un ataque que había pretendido acabar con su vida. Así que estamos hablando de una circunstancia que cambia el juego político. Y si bien es cierto, digamos, bajo la candidatura de Joe Biden, la nominación demócrata, la candidatura demócrata a las elecciones parecía casi perdida frente a Donald Trump. Sin ninguna duda, el hecho de que haya surgido la figura de Kamala Harris como candidata presidencial le ha insuflado aires de nueva vida al Partido Demócrata, que ahora tiene chances de poder vencer. Bueno, de hecho, según los últimos sondeos, tiene una ligera ventaja, pero tenemos que entender que en los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en el Perú, la elección no se define por el voto popular en términos absolutos, sino que se define por un sistema de voto electoral, de colegio electoral, mejor dicho. Es decir, que existe una votación de los votantes que están inscritos en el sistema. Es decir, no es que los votantes estén inscritos en el sistema electoral por defecto, como es en el caso del Perú, que usted tiene que ir a votar cada elección y que si no vota incluso hay una multa. No, en los Estados Unidos usted se inscribe para votar y elige a un elector. Y cada estado, en función de la cantidad de población, tiene un número de electores que son parte del colegio electoral, quienes finalmente eligen al candidato presidencial y quienes finalmente eligen también al presidente de la Unión Americana. Y esto es lo que va a suceder. O sea, no es una votación que se dé de manera simultánea. Y existen estados que son tradicionalmente demócratas, como por ejemplo
el caso de California, de donde es originaria Kamala Harris y en donde fue fiscal general antes de ser vicepresidenta. Y existen estados que son más bien republicanos, como el caso de Texas, pero existen también los llamados swing states o estados pendulares que de elección en elección pues van cambiando de signo. Pero para poder ahondar en este tema vamos a conversar con Robert Valencia, quien es un analista político estadounidense. Robert, bienvenido a Geomundo. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Robert, ¿cuál es tu lectura sobre lo que ha sucedido en la Convención Nacional el Demócrata y la performance de Kamala Harris? ¿Por qué crees que para ella ha sido importante reforzar su figura de ex fiscal general de California, algo que de repente no había hecho con la misma fuerza durante su candidatura a la vicepresidencia con el presidente Biden hace 4 años? Bueno, yo considero que Kamala Harris va a tener que hacer gala de su acervo profesional, porque en el espectro de las cosas, aunque sí es una figura que ha venido surgiendo en los últimos años, particularmente dentro del Partido Demócrata, pues no es una figura con la misma, digamos, con la misma exposición que ha tenido Donald Trump o el mismo Joe Biden a lo largo de estos años, y como tú bien lo señalas, ¿no? La figura vicepresidencial, si bien es importante, no reviste de la misma importancia, o no diría importancia, sino obviamente no reviste el mismo impacto que puede tener las decisiones del presidente en este caso. Y evidentemente lo que está haciendo Kamala Harris es mostrando quién es, teniendo también en consideración que la campaña de Harris pues comenzó hace aproximadamente 3 semanas. A comparación, por ejemplo, de la de Joe Biden o incluso la de Donald Trump, que viene haciendo campaña desde hace ya varios años. Entonces, evidentemente está en una desventaja y ella misma lo ha considerado así. Si bien lidera las encuestas y obviamente la campaña demócrata está montado en una efervescencia y en una, ¿cómo se diría?, como en el ánimo más alto de lo que se puede registrar, y eso también se ve reseñado, por ejemplo, en las donaciones, cerca de más de, digamos, 500 millones de dólares, casi 1.000 millones, bueno, la mitad de 1.000 millones, estamos hablando que es mucho dinero, y es tal vez la campaña que más ha recaudado dinero en toda la historia, o por lo menos de lo que se tiene memoria. Sin embargo, a pesar de todo este fragor que se ha suscitado, una vez que Joe Biden se hiciera a un costado, pues ella se considera como, como una campaña que en inglés se conoce como el underdog, o vendría a ser como el inválido, ¿no? La campaña que sabe que está en desventaja frente a Donald Trump, muy a pesar de todo lo que acabo de mencionar. Así que creo que esta ha sido la oportunidad, no solamente para Kamala Harris de mostrarse como la opcionada para ser la presidenta de los Estados Unidos, sino que también tiene una llave presidencial que es incluso menos conocida, y estoy hablando de Tim Walz, que es gobernador de Minnesota, pero que en la palestra política nacional tampoco tiene el mismo alcance que los otros candidatos. Por lo menos J.D. Vance podría decir lo mismo. J.D. Vance es senador de Ohio, pero tampoco tiene una visibilidad. Pero son personas que saben que tienen un rival a vencer, que es Donald Trump, dado su, digamos, la campaña que ha venido ejerciendo desde hace años, y no en vano también porque fue el presidente de los Estados Unidos entre el 2016 y el 2020. Así que yo creo que por eso es que ella ha hecho gala de de sus antecedentes profesionales, y lo está haciendo en estas 3 semanas que lleva de campaña. Robert, ¿cuáles dirías que son los ejes políticos principales de la plataforma de Kamala Harris? ¿Estamos hablando de un lenguaje de mensajes de continuidad en relación a lo que ha sido la administración Biden, o estamos hablando de un cambio? O sea, ¿qué tanto de continuidad y qué tanto de cambio se plasma en su mensaje político? Bueno, evidentemente, a lo largo de los años incluso, y ahora aún más, siempre hemos escuchado que las políticas que ha impulsado Joe Biden, particularmente en el lado de la infraestructura, en el campo del perdón o de la condonación de ayuda a aquellos estudiantes universitarios que se han visto realmente en problemas para pagar los préstamos estudiantiles, que ha sido también otro tema de gran debate, el de procurar bajar la inflación, pero particularmente en un proyecto importante como es
el del acto o el de la ley de reducción de inflación, el controlar los precios de la insulina, por ejemplo, y de otros medicamentos en los Estados Unidos, que es un tema también bastante álgido, el tema del cuidado médico. Si bien esas políticas son políticas de las cuales ella se enorgullece, también está tratando de demarcarse y de demostrar que ella también tiene ideas propias, ¿no? Que también tiene su propio criterio político. Y lo hemos visto, por ejemplo, en algunas declaraciones que hemos escuchado, como por ejemplo el de rendir o el de darle ayuda a aquellos aspirantes a ser propietarios de vivienda. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos y creo que en otras partes del mundo es un fenómeno que se está dando, que la vivienda no es asequible, no es costeable para el americano promedio. Los precios de la vivienda están por las nubes y esto se acentúa aún más en ciudades irónicamente progresistas, como la ciudad de Nueva York, como San Francisco, como Miami, etcétera, que son ciudades que son controladas por los demócratas, pero que también han visto un incremento exponencial en el tema de los precios de vivienda y de la renta y todo eso. Y ella está tratando de brindar ayuda a aquellos que quieren ser propietarios por primera vez con una subvención de $25,000. También habla de imponer tarifas en precios o en aranceles chinos, que aunque también ha sido una idea similar a la de Donald Trump, pero lo que señalan algunos economistas es que la propuesta que hace Harris no tiene un efecto tan nocivo en la economía como lo vendría a tener Donald Trump. También habla precisamente de tratar de defender, que aunque también ha sido una parte de la campaña de Biden recientemente, que es la de proteger los derechos reproductivos de la mujer, que también ha sido un tema bastante importante y que será un tema importante y relevante en las elecciones presidenciales. Así que eso es una... Ahora, yo sí quiero señalar lo siguiente, que me parece que es muy importante acá. Obviamente las campañas presidenciales prometen, tienen propuestas, creo que eso no es nada nuevo realmente, por el lado de Kamala Harris como por el lado de Donald Trump. Pero aquí no podemos olvidar lo siguiente, no solamente son las presidenciales las que están en juego en noviembre, también están las elecciones legislativas, que también, en mi opinión, yo creo que la rama legislativa viene siendo más poderosa incluso que la ejecutiva. Y es por lo menos lo que señalan las tendencias hasta el momento, y es solamente la foto del momento, como se dice, pues los republicanos tienen altas opciones de hacerse a una mayoría, pequeña, pero mayoría al final de cuentas, en el Senado. Y si eso llegase a acontecer, pues yo no sé si Kamala Harris pueda llegar a cumplir con sus metas como las ha venido proponiendo en los últimos días, porque si ganan los republicanos, no va a tener opción ni de postular a personas para la Corte Suprema, de proponer las políticas que estoy mencionando o lo que he mencionado por la superficie, los programas liberales que ella quiere impulsar. Así que creo que eso va a ser muy importante también. No solamente es la campaña presidencial la que está aquí en juego, sino también el futuro de sus políticas a través de las legislativas. Claro. También en el Senado, como también en la Cámara de Representantes. Aunque en la Cámara de Representantes los demócratas tienen más opciones, pero en el Senado indudablemente será muy importante para que ella pueda llevar a cabo sus planes políticos y, en fin, su política como presidente. Claro, es importante esta precisión que haces, que estamos hablando de elecciones que también son legislativas, no solamente presidenciales, que la composición de la Corte Suprema también es fundamental para hacer viable esta agenda progresista que Kamala Harris quiere impulsar. Pero quería consultarte con respecto a la lid política, lo que va a suceder en los estados pendulares, en los llamados swing states. Quisiera que por favor le expliques a nuestro público qué son estos swing states y cuáles son los retos que tiene la candidatura de Kamala Harris de cara a estos estados estratégicos para poder ganar la elección. Bueno, lo que se conoce como swing states es algo que tú señalaste al comienzo de la emisión. Son estos estados pendulares, otros les llaman estados bisagra, que son estados que no se decantan o que no tienen una lealtad como tal hacia un partido o hacia el otro. Es decir, depende de las propuestas que se hagan, pues los votantes, o por lo menos el colegio electoral en este caso, pues se inclina a favor de un partido o del otro. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en estados que se conocen aquí también. O sea, Estados Unidos es un país que le encanta ponerles sobrenombres a las cosas. Esto ocurre, por ejemplo, en los llamados estados del óxido. Estamos hablando que son estos estados en donde hay una gran filosofía de industria. Y estoy hablando en el caso de Wisconsin, en el caso de Michigan, por ejemplo,
Ohio se consideraba en su momento un estado pendular, pero creo que tiene ya más una tendencia mayormente republicana. La Florida históricamente también era uno de esos estados pendulares, como ustedes recuerdan, en el año 2000, la elección presidencial en la cual se disputaba la presidencia George W. Bush y Al Gore, que al final fue la Florida quien determinó quién fuese el presidente en aquel momento. En ese entonces era un estado pendular, ahora se inclina más hacia los republicanos, pero también hay otros que también figuran como estados bisagra. Estamos hablando del estado de Georgia, que aunque era, digamos, históricamente republicano, en las elecciones pasadas eligió a Joe Biden. Está el caso de Arizona, está el caso de Nevada. También podríamos decir que Carolina del Norte, pero esos son los estados que podríamos considerar estados que se pueden inclinar, que inclinan la balanza o a un lado o al otro, y esos serán determinantes. A diferencia de otros estados, como es el caso de Nueva York, que es en donde yo me encuentro, que es un estado que vamos a decir, le vota demócrata y es casi que un fortín asegurado para los demócratas, como es el caso de California, también otro fortín asegurado para los republicanos en este caso. ¿Qué será el reto? Bueno, hasta el momento, por lo menos lo que señalan las encuestas, pues se están inclinando a favor de Kamala Harris. Y hay que también apuntar que Tim Walz, que es gobernador de Minnesota y que hace parte de esos estados del medio oeste de Estados Unidos, pues está tratando de buscar esa afinidad con ese votante de mayoría blanca, de clase media, de una persona que lleva una vida bucólica a comparación de otras partes de Estados Unidos como San Francisco, Nueva York, Washington, D.C. Así que vamos a ver, por eso se le llama estado pendular, porque se puede decantar por un lado o por el otro, pero nada está definido realmente. Las elecciones en este momento es una moneda al aire, así que tendrán que hacer mucha campaña, tanto Harris como Donald Trump. Harris tiene una gran ventaja y es que cuenta con unas arcas bastante llenas, repletas, y está recogiendo voluntariados por montones en esos estados. Un ejemplo de ellos, Georgia, un estado bisagra, donde se han registrado cerca de 400,000 voluntarios. Wow. Yo creo que, es decir, estamos hablando que es un gran porcentaje de la población de Georgia. Realmente no sabemos qué va a pasar en estos momentos, pero todo apunta a que Kamala es la que está la opcionada, pero cualquier cosa puede ocurrir de aquí a los 90, 70 días que quedan de campaña, sin contar los debates que están también por empezar. Sin duda, Robert, va a ser una campaña bastante difícil. Nosotros vamos a seguir analizando todas las incidencias de la campaña a la Casa Blanca. Muchas gracias por haber estado en Geomundo. Ustedes, un placer. Saludos. Muchas gracias. Ha sido Robert Valencia, analista político desde los Estados Unidos. Reiteramos nuestro saludo a nuestros televidentes y a quienes nos ven por YouTube, y muchas gracias por sus comentarios. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en el programa.